¿Y cuándo que tú terminas? ¿En enero? ¿Es que la escuela? En mayo. ¿Tú vas a ir a mi premier? No sé. Tú sabes que todo lo mío es como incierto. ¿Tenemos algo en común? Nada más. Sería muy triste que nada más fuera eso. No, porque se supone que si tú eres mi hija, naciste de mi barriga y de pie, se supone que algo más debe de haber en común que hablar, que vivir la vida incierta. Yo tengo Un amigo que me ama. Me pone nerviosa eso a mí, ¿El qué? que me esté grabando. ¿Tiene nervio de que te pregunten, te cuestionen tus habilidades de cocinar? No, eso no me mortifica a mí la vida. ¿Qué te mortifica la vida? ¿Qué me mortifica la vida? Que mis hijos no sigan al Señor. ¿Qué te puedo decir Esa sobre es la eso? perspectiva de mi vida. Que mis hijos, que yo les enseñé la palabra de Dios, anden por otro rumbo, por donde ellos les dio la gana de irse. Yo no creo que sea tan así. ¿Por dónde empiezo? ¿Tú no conoces la historia de tu vida? Nosotros éramos pastores en la República Dominicana y nos motivaron a aplicar para una beca, para prepararnos mejor en el ministerio, mi esposo y yo. Inicialmente se iba a ir mi esposo primero, porque como yo estaba embarazada y un estado muy avanzado, pensamos que no me iban a recibir a mí, pero después nos contestaron que el seminario no recibía hombre casado solo, que tenía que viajar también. Así que rápidamente se organizó todo y nos fuimos a Costa Rica. Llegamos en enero del 90. Gire a la izquierda en Seminario Nazareno de las Américas. Así llegamos a Costa Rica, con una nena y un embarazo de Leida, una niña deseada. Con mucha expectativa llegamos y con el propósito de hacer la voluntad de Dios. Fui a mi chequeo ese día, 22 de marzo, fui el 22 de marzo a mi último chequeo. El doctor me dijo, en una semana ya usted va a tener su bebé, todo está bien, todo está ready. Pues ese día me pasó que me monté en una guagua equivocada y se fue por otro sitio. Entonces
Tuve que quedarme en la siguiente parada y devolverme. Entonces, como yo no sabía cómo devolverme, me puse a caminar. Y caminé como algunos, no sé si eran algunos 3 kilómetros o 4. Yo sé que caminé bastante. Ahí fue que Leida decidió ponerse en otra posición. Entonces estaba ahí, y después que terminé, en la noche, estábamos ahí para lo del cumpleaños, y yo comencé a sentirme mal, a darme los dolores. Yo pensé que ya había nacido a las 6 de la mañana. Sí. Entonces eso fue el 21 de marzo que pasó todo esto. Fue el 21. Mami, yo nací el 22. Ah, sí, es verdad, fue el 21. Fue el 21, la última cita. En la madrugada ya no se podía esperar más. En la madrugada ya eso no se podía esperar más. Entonces decidieron proceder. Dijeron que no me iba a hacer cesárea, que ya estaba en posición, pero en posición de pie, no de cabeza. A la hora de salir, entonces salió un solo pie. Un pie así, bajando, y el otro estaba hacia el otro lado. Entonces el doctor dijo, espérate, no puje, tranquila. Entonces ahí dio una vueltica y buscó el otro pie. Entonces ahí fue cuando salió. No escuché de una vez el grito y yo dije, ¿por qué no está gritando? Dice que no te preocupes, que ella va a llorar ahora. Y ahí vino la nalgadita y ahí gritó Leida. Ahí Leida comenzó a gritar. A mí me declararon que yo era una mujer al nacer por los genitales que yo tengo. Pero el género va mucho más allá de genitales. Tú eres Leida, una mujer que tiene vulva y tiene teta. Y tiene todo lo que es listo para ser una mujer, no un hombre. Porque tú tienes ovario, tiene vagina, tiene útero. Todo eso de mujer lo tiene. Lo otro son decisiones. Y yo no quiero hablar de la parte científica y de nada de eso. Yo ni siquiera quiero que tú veas un enfoque científico. Yo solamente quiero que tú por lo que yo soy. Y yo te estoy diciendo a ti, mira, mami, esta es la persona que yo soy, esta es la persona que yo me estoy convirtiendo. Yo no me identifico con ninguno de los dos géneros. Entonces, cuando tú tienes una pareja, que me gustaría que no me lo mencione mucho, que tú eres el hombre o la mujer. No, yo soy la persona con la que mi pareja está. ¿Pero con qué se identifican? Pero ¿por qué yo necesito? ¿Por qué? No somos una relación heterosexual donde hay un hombre y una mujer. Somos una pareja queer, una pareja donde hay una persona no binaria y una pareja... Mi novia sí es una persona que se identifica como mujeres. Entonces, una mujer y yo, una persona no binaria. No es un hombre y una mujer, porque yo no estoy tratando de ser un hombre, ella no está tratando de ser un hombre, nadie aquí está tratando de ser un hombre. Y yo sé que puede ser muy difícil, pero yo tampoco quiero seguir poniéndome en posiciones donde no se me reconozca como la persona que yo soy. Bueno, es que una decisión a veces lleva a otra decisión, aunque sea drástica, de la vida. Si tú no estás dispuesta a que yo te reconozca como Leida Eunice Ortega Comas, que ese es tu nombre y ese es Leida, mi hija, una mujer,
tú no estés en esa posición de que yo te reconozca que tú eres Leida, una mujer que yo parí, eso fue lo que yo parí, una mujer, no un hombre, ni uno entre medio, porque Dios nada más hizo hombre o mujer. Tú te has puesto a pensar cómo se derrumba todo lo que yo soy como persona. Entonces, Tú te reconstruyes, pero me derrumba a mí. ¿cómo es que te estoy derrumbando a ti? ¿Cómo te digo? Eso es tan complejo que yo no sé ni cómo explicarlo. Los hijos son proyectos de vida de los padres. Los hijos son proyectos de vida de los padres. No para vivir de ellos, sino también para ver la realización de la vida de ellos. De cómo tú, como padre, tienes tus hijos, lo guía, le dirige por donde pueden ir creciendo, avanzando, desarrollándose como persona en todos los sentidos. Y de repente, en una etapa de la vida, esa persona dice, oh, yo no quiero ese plan de vida que tú me has dado a mí, ese no es el que yo quiero este plan de vida. Como un plan de vida totalmente diferente a lo que uno ha estado. Es como si tú has estado construyendo un edificio y cuando ya va a poner el techo, entonces tumba todos los ladrillos. There you go. Por encima de todas las cosas, de tus decisiones, tú vas a ser mi hija para siempre. Y eso va a estar ahí en mi corazón toda la vida. Y cada vez que yo piense en Leida, va a estar ahí latiendo, como yo digo, como algo que está ahí y que no tengo explicación para decir dónde está, cómo está. Es algo muy difícil para mí, muy difícil. Y si lamentablemente he tenido que vivir así como hemos estado viviendo, en que de vez en cuando sé de ti o no sé de ti, y pido a Dios, Señor, donde quiera que esté, cuídala, bendícela. Si esa ha sido la decisión y así es que vamos a seguir sobreviviendo porque no es viviendo que yo estoy. De nuestra incredulidad y de nuestras dudas, Señor, tú tienes misericordia. Gracias por esta oportunidad de estar aquí. Gracias por el cumpleaños de Loida y de Leida. Gracias por darme, Señor, la bendición de ser la mamá de Loida y la mamá de Leida. Y también de Brian, Señor.
Pero hoy es un día tan especial, Señor, en que ellas cumplen años, Padre, en que a ti te plació, Señor, que ellas estuvieran en mi vientre. Y te la he entregado a ti desde antes de nacer. Ellas son tus hijas, Señor.